Querido Dios, el día de hoy nos reunimos nuevamente para meditar en tu palabra y para meditar en nuestra situación, en nuestras realidades, de manera que el mensaje del Evangelio siempre sea pertinente porque responde a lo que está viviendo nuestra humanidad. Que el Evangelio sea pertinente porque abraza a una sociedad que sufre, porque sana y porque se libera del rencor, se libera de todas esas emociones que nos atan y que nos impulsan a perpetrar la misma maldad de la que hemos sido víctimas. Oramos para que este tiempo en el que meditaremos sea tranquilo y podamos alejar de nuestra mente aquello que pudiera distraernos de este tiempo que apartamos para compartir y hacer comunidad. Oramos por cada una de las mujeres que maternan, por cada una de las personas que cumplen con el rol de madre, cada uno de los seres que hacen espacio en su vida, que han hecho espacio en su existencia, en su haber, para nutrir la vida de otras y de otros. Que la maternidad siempre sea una experiencia que alimente el espíritu, que siempre sea una experiencia que se pueda disfrutar por cuanto es por voluntad. Gracias por tu ayuda, por tu respaldo y por este tiempo de compartir como comunidad de fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, nuestra lectura del día de hoy está en segundo libro de Samuel, capítulo 21. Esta es una historia muy cruda. Esta es una historia con muchos detalles que perturban, que duelen y que se parecen mucho a la realidad de nuestra Latinoamérica, de nuestra humanidad. Es un pasaje que quisiéramos no leer y que podríamos en lugar de esto leer La mujer virtuosa en Proverbios 31 o sobre grandes mujeres de fe que también fueron madres, sobre María, la madre de Jesús, sobre Sara o sobre Agar, sobre Eva, sobre Dios como una imagen materna, el reino como una imagen femenina, una imagen materna también. Y sin embargo, en respuesta a la violencia que está sufriendo Latinoamérica por diversas razones, tanto nuestro país, México, que se viste de luto por cada una de las criaturas que están desaparecidas, que viven una vida poco digna, que no tienen todos los recursos a su alcance y las familias que sufren por esta carencia. Es un día no solo de celebrar y de abrazar, claro que hay que hacerlo, porque tenemos solo el día de hoy, tenemos solo el presente y hay que vivirlo y hay que celebrar a nuestras madres, hay que celebrar su esfuerzo, celebrar su vida, agradecer su presencia física o no física, pero que trasciende, a celebrar la oportunidad también de sanar cualquier herida que haya en nuestra relación con nuestra línea materna. Es la oportunidad también de celebrar, de hacer las paces con la imagen materna, ya sea de nuestra madre o de nosotras como madres y con las criaturas, con los hijos e hijas. Es un tiempo de celebración, es un tiempo de meditación, de alegría, de reconocimiento. Pero no podemos solo reconocer las partes amables, no podemos solo reconocer bienvenidas, no podemos solo reconocer las partes amables, las partes sencillas. Si tratáramos de celebrar a mamá, que tiene años criando, a mamá que tiene hijos e hijas adultos, que de cerca ha experimentado acompañar a sus hijos, a sus hijas mayores en su propio camino, que ha tenido sus propias dificultades también como mujer experimentada en la maternidad, y solo fuéramos a celebrar las cosas lindas y amables, ¿cómo no resaltar también aquellos momentos que han sido difíciles para ellas, aquellos momentos que han sido dolorosos, los momentos en los que quizá incluso una mujer puede arrepentirse de maternar, porque esa emoción es una emoción muy válida. Maternar no es cualquier cosa.
Maternar es un compromiso, una experiencia muy compleja, muy difícil y cansada, y poder reconocer también sus lágrimas, su vientre herido, poder reconocer sus pérdidas, reconocer cada uno de los momentos en los que se ha sentido sola, abandonada, en los que se ha sentido incapaz o insuficiente, poco valiosa. Es parte del reconocimiento de la maternidad. Su rostro desvelado y su cuerpo cansado y el no saber tantas cosas y aún así tener que sortear todos los retos de la maternidad. Y este capítulo es un capítulo bastante intenso. Sería como hasta un poco impropio leerlo para un Día de las Madres, para una celebración con pastel y globos y comida especial, y de repente venir con esta historia tan cruda. Pero es que parte de nuestra labor como iglesia, parte de nuestra labor como líderes, como miembros de una congregación cristiana, es mantener viva la voz profética. Y la voz profética es una voz de denuncia. El pueblo, más que en cualquier otra época, en esta en la que hace falta tanta ternura y tanta empatía, el pueblo necesita el acompañamiento de una iglesia imperfecta, pero amorosa, de una iglesia que no es impecable, pero que empatiza, que acompaña a la comunidad en sus realidades, en lugar de tratar de enajenarla. Y este es un trabajo difícil, puede ser un trabajo confuso a veces también y muy cansado. Entonces es entendible que a veces no querramos hacerlo, que querramos salir del paso, como las personas que se dieron la vueltita por el camino donde estaba el hombre medio muerto del relato del buen samaritano. Y es entendible que la iglesia queramos hacer eso. Recuerde que en esta historia la iglesia está representada en esas personas que dan la vuelta, porque Jesús hizo mucho hincapié en representar a la persona que ayudó como un samaritano, para que no hubiera manera que quienes estaban escuchando esa historia se sintieran identificados. Aquí el bueno de la historia no es la iglesia. Aquí el principal de la historia no es la iglesia, es un personaje que avanzó, que lo vio medio muerto, se espantó de esa impureza ritual, fuera que venía o que regresaba, que iba al templo o lo que sea. La iglesia está representada en estas personas que se dieron la vuelta y rodearon el cuerpo de esta persona y no se detuvieron a ver, ni a tocar, ni a nada. Entonces estamos representados allí. Jesús nos trata de recordar en esta historia, cuidado, porque la iglesia puede estar tan cómoda, puede sentirse tan cómoda en su ubicación social, la iglesia puede sentirse tan confiada y tan tranquila y sin perturbaciones cuando va con la corriente. Aquí no pasa nada, aquí todo está bien, el reino de Dios no es de este mundo, así que las situaciones de este mundo no me importan. Aún en el mejor de los casos, la iglesia se vuelve obsoleta, porque no sabe responder, no aprende a responder a la realidad de nuestra sociedad. Entonces es importante que incluso en momentos como estos nos arruinemos un poquito la emoción de las flores, de los chocolates, del mariachi, de ponerle una coronita a la mamá festejada y hacer valer también la voz de aquellos que no pueden celebrar con una sonrisa, que no están sentadas a la mesa sino luchando en las calles, las madres que no están en su jardín removiendo la tierra para plantar semillas y flores, sino removiendo la tierra de las fosas clandestinas, buscando a sus criaturas, formando brigadas, mujeres organizadas, bien estructuradas, que van a hacer todo y van a peinar la zona hasta encontrar a sus criaturas. Y esto también es digno de resaltar. Si ya es parte de nuestra cotidianidad, resaltar la alegría de una memoria hermosa, de una mamá que físicamente ya no está, pero que su espíritu habita en nosotros. O si es un hermoso día también para llevar flores a mamá, a abuelita, a la tía, a
a celebrar a estas mujeres, si ya es parte de nuestro común, que no se nos olvide también la empatía de acompañar, de orar a las mujeres, que no precisamente es un feliz 10 de mayo para ellas el día de hoy, y es parte de nuestra labor profética como iglesia. No podemos faltar, no podemos omitir temas como estos cuando la sociedad sufre y lo que necesita es apoyo. Y a veces este apoyo ni siquiera es que les resolvamos su asunto, sino poderse sentir acompañadas, escuchadas, en una experiencia que muchas han tenido, en las que incluso la iglesia para lo que ha ayudado es para criticarla, para juzgarla, para observarla debajo del microscopio, porque debe ser una mujer perfecta, una mujer virtuosa de Proverbios 31, y hay que tener cuidado de hablar estos temas para podernos sensibilizar. Cómo ser una iglesia efectiva o cómo ser una sociedad femenil efectiva que no conoce suficientes casos de abortos espontáneos y casos de pérdidas y casos de violencia familiar y que no habla estos temas en las congregaciones. Cómo ser una sociedad femenil o una iglesia efectiva si omitimos temas y entonces por eso no nos capacitamos. Pero visibilizar los temas permiten que podamos hablar de nuestras propias experiencias, que la mujer se sienta cómoda en la congregación para hablar sobre su aborto espontáneo, sobre su pérdida, que pueda hablar sobre esa experiencia de histerectomía, de miomas, de problemas en su útero, del cáncer de seno. Si no abordamos estos temas, ¿cómo seremos una iglesia que acompaña a su comunidad si no los conoce? Y todo esto para resaltar la importancia de leer 2 de Samuel 21 en lugar de Proverbios 31. Mujer virtuosa. He aquí una mujer llamada Rispa en esta historia, que no es del todo conocida, pero cada vez se vuelve más visible en los relatos de la Biblia. No es tan mencionada como Esther, como Sara, como María, como Marta, pero es una mujer digna de resaltar. Y es una historia que está en el canon de nuestra Biblia, que no nos estamos inventando y necesitamos resaltar porque es la realidad de nuestras mujeres hoy. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia porque asesinaron a los gabaonitas. Debemos siempre estar conscientes cuando leemos el Antiguo Testamento que a pesar de que la Biblia es una inspiración divina, es un testimonio humano también. Son humanos quienes escriben, quienes redactan, quienes nos traducen para que llegue a nuestro idioma. Es mano humana la que reescribe, la que al interpretar decide si una palabra tiene 3 interpretaciones, ¿cuál de las 3? Es mano humana la que nos ha hecho llegar el texto, que nos ha hecho llegar la historia, las historias, y es parte de nuestra conciencia cristiana leer la Biblia, estar conscientes de esa mano humana impresa en el texto bíblico. El texto bíblico tiene esta mano humana y es importante reconocer estos relatos de terror en el Antiguo Testamento, en el que los hebreos cuando cuentan su historia son los buenos de la historia. Si saquearon algún pueblo, Dios los mandó. Si llegaron a un lugar y lo invadieron, aunque ya estaba habitado por otros, era tierra prometida, Dios los envió. Si destrozaron, si hicieron, si saquearon, si fueron a guerra, lo que sea, qué curioso que ellos son los que ganan. Y era en el nombre de Dios, Dios fue quien les envió. Imagínate todos estos textos de terror en el Antiguo Testamento, en el que dice, y Dios les ordenó que saquearan, y Dios les dijo, invadan y destruyan, y Dios les dijo, maten a este y a aquel. Es una historia muy pesada de cargar como para que la iglesia asuma la obligación de justificar las matanzas, de justificar la violencia cruda que leemos en la Biblia. No es obligación de la iglesia tratar de defender lo indefendible. Y parte de saber interpretar la Biblia con responsabilidad, con sabiduría, es no tratar de defender los textos de terror que encontramos en la Biblia. No podemos aquí leer esta historia y de entrada empezar con ojos ciegos
entrar ciegamente y leer, pues ahí dice que el Señor les dijo, ahí dice que Dios los castigó. El pueblo está tratando de explicar su situación y su vida se basa en su fe y sus creencias. Así que claro que van a decir, Dios me dijo, Dios nos mandó. Es lo que sigue sucediendo en nuestras congregaciones. Hay que tener cuidado con cuando decimos, Dios me ordenó, Dios me dijo, Dios me reveló. Hay que tener cuidado con esto porque a veces podemos caer en el riesgo de aprovecharnos de esa situación, y a veces no es que Dios me dijo, es que yo lo interpreté de esta manera. Es que por la forma en que yo he vivido mis experiencias pasadas, esto me tocó de cierta manera, pero Dios me dijo. Hay que tener responsabilidad con esa expresión. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y Judá, había tratado de exterminar. Aquí nos está explicando entonces, hay una deuda política. Hay una promesa política que no se cumplió. Se había prometido que no iban a tocar ese pueblo, que no lo iban a dañar, pero entonces un rey incumple con esta promesa y trata de exterminar al pueblo de los gabaonitas. No eran pueblos de relación de sangre, no eran parte de los pueblos de Israel, de las tribus. Era un pueblo ajeno a las tribus, pero habían hecho un pacto político con ellos, y entonces en este relato se trata de interpretar como si hay sequía es porque Dios nos castiga. Si Dios nos castiga, ¿por qué es? Y entonces intentar buscar esa razón. Encuentran el asunto de los gabaonitas. David les preguntó a ellos, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo? Para que bendigan al pueblo del Señor, para que cese la sequía, para que se balancee la situación en la que estamos viviendo. Tendremos alguna deuda. Los gabaonitas le respondieron, no es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo, díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron, del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes, y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibeá de Saúl, el escogido del Señor. Este es un trato político. David consulta, según el relato, consulta al principio para saber qué es lo que está pasando. Pero es muy curioso que después el rey no vuelva a consultar sobre esta petición. Leemos muy claro al principio del capítulo que el rey David consultó y el Señor le dijo, etc. Pero después, cuando hacen esta petición de asesinato, de esta petición de entregar personas que no eran parte de la agresión directa, que eran descendientes de quien les agredió, no encontramos al rey volviendo a consultar. Dice, el rey aceptó entregárselos en el versículo 6. Entonces, de aquí hay que considerar las omisiones que solemos hacer. Seamos el gobierno, seamos líderes, seamos autoridad moral, quienes seamos. El riesgo que podemos correr al tomar este tipo de decisiones sin consultar. En este caso dice directamente consultar con Dios. Tampoco leemos que haya consultado asesoría, que haya buscado consejo. Hay decisiones importantes que deben ser tomadas con mucha asesoría, con mucho acompañamiento. Pero al rey se le hizo fácil. Si así va a acabar la sequía, si así nos van a perdonar y vamos a estar mejor, ¿qué son 7 personas? Esta es una de las expresiones más terribles que podemos decir entre nosotros. ¿Qué son unas cuantas vidas? Si se cayeron los vagones del tren, la gente muere todos los días. Cada vez hay más muertos registrados en Colombia. La hambruna en tales países, todos los días muere gente. Y es natural del ser humano, es parte de su humanidad tratar de desligarse de tanto sufrimiento ajeno, intentando buscar culpables. Por eso es bien de los humanos
cuando no pensamos y hablamos. Es bien de los humanos decir cosas como se lo habrá buscado, por andar a altas horas de la noche, seguramente estaba vinculado con el crimen organizado. Y tratando de buscar, fíjate cómo es algo psicológico, tratar de buscar la manera de que la persona se lo haya buscado para no sentir ese peso en el corazón, el peso ajeno de la muerte a nuestro alrededor. Pero aunque eso sea incluso un mecanismo de defensa, no es lo más empático para hacer. No es lo más empático para hacer decir, pues se lo buscó el rey, porque, y sí, tendríamos razón en hacer esas aseveraciones, pero eso no disminuye, no podemos permitir que eso disminuya. Al momento de reconocer a la gente a nuestro alrededor, el hecho de que no se lo merecían, que estos no eran el rey Saúl, que eran criaturas, que eran muchachos, que no habían participado de nada de esto, ni de la creación de alianzas políticas, ni de fallar en las promesas políticas que se hicieron, no debían nada. Y no podemos disminuir la situación, no podemos disminuir el grado de dolor que está experimentando la gente cuando decimos, pues era de Dios, Dios sabe. A veces decimos palabras que podrían ser acertadas o reales, pero no son atinadas porque es el peor momento para decirlo. Y en momentos de luto, de duelo, nosotros no podemos tratar de justificar, y así como la iglesia no está obligada a tratar de justificar los textos de terror en la Biblia, la iglesia tampoco está obligada a tratar de justificar con palabras superficiales el sufrimiento del entorno. La iglesia está allí, según las enseñanzas de Jesús, para llorar con el que llora y gozar con el que goza. Empatizar. No tratar de hacer una explicación y es como estar en el funeral y decir, pues Dios necesitaba otro ángel en el cielo. ¿Qué otro ángel en el cielo? Yo la necesitaba acá. Y hay que saber acompañar. Y para eso necesitamos sensibilizarnos a las situaciones de nuestro entorno. No podemos ser esa iglesia que se tapa los oídos a lo que está sucediendo, porque el reino de Dios no es de este mundo. El rey aceptó entregárselos, y aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se había hecho él y Jonatán, sin embargo, apresó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, que había tenido con Saúl, y que se llamaban Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que tuvo con Ariel, hijo de Barzilai de Meola. Bueno, toda la historia. Y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. 2 hijos de Saúl y 5 nietos de Saúl. Aquí nos hacen la historia, y a veces leer las genealogías en el Antiguo Testamento puede ser fastidioso. Hijo de tal, hermano de no sé quién, descendiente de sabe cuál, pero leer esto aquí simbólicamente también nos hace reflexionar sobre el asunto de visibilizar a nuestra gente, de visibilizar a quienes hemos perdido, de nombrarles, de decir su nombre, que nadie olvide su nombre, que nadie olvide su historia, que sepan cómo se llamaba, que sepan hijo de quién era. Y en este caso, al darnos estos detalles de genealogía, que para nosotros no son tan relevantes, sin embargo, como símbolo, puede serlo, llamándonos siempre a nombrar. Porque sobre todo al principio del capítulo, decíamos en la interpretación, se le hizo fácil al rey. ¿Qué tanto son 7 muchachos por sanar la relación política con otra comunidad? ¿Y qué pueden ser 7 muchachos si con esto se va a terminar la sequía? Sacrificar algo por obtener lo mejor, por el bien común, ese tipo de decisiones que se hacen a la ligera cuando no se conoce la historia de la persona. Cuando no conocemos a las personas es más fácil juzgarlas por sus acciones u omisiones. Cuando no conocemos a las personas es más sencillo no empatizar y tratar de criminalizar a la víctima que probablemente se lo buscó o que se lo merecía. Cuando no conocemos a las personas es más sencillo ser insensibles al sufrimiento en el entorno y volvernos insensibles también
ante nuestra propia situación. Entonces, simbólicamente esto sí es relevante porque hay que nombrarles, hay que mencionar su nombre, que eran hijos de tal persona, que eran nietas de tal persona, que le gustaba hacer manualidades, que era buen deportista, que estudiaba para ser médico, que le gustaba mucho la carpintería, que tenía 3 hermanos, que tenía 2 mascotas, que era alérgico al polen. Recordar a estas personas por quienes eran, a estas personas a las que se les ha arrebatado su vida, y es algo muy doloroso de hacer. A veces no tendremos el ánimo ni las energías para empatizar, y estará bien que te aísles un tiempo, pero no podemos vivir por siempre aislados y aisladas de lo que sucede a nuestro alrededor. Así que sí, con cada palabra, hijo de Merab, hija de Saúl, que tuvo con Adriel, hijo de Barzilai, de Meolá, tenía una historia, tenía familia, tenía propósitos por cumplir en la vida. Y hay que sensibilizarnos, porque también la gente en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, tiene su historia, tiene sus aciertos, sus desaciertos, sus aficiones, sus cualidades, y es digno de resaltar que las vidas nos importen más que la etiqueta, que si es desempleado, que si es adicta, que si es madre y además soltera, lo dicen como si fuera algo malo. Era más que su nombre, eran más que ser hijos o nietos de Saúl. Y a David se le hizo fácil, igual que al gobierno se le hace fácil, igual que a la iglesia, si somos insensibles, se nos hará fácil desechar a quien más necesita. Entonces Rispa, versículo 10, la hija de Aja, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña. Allí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni a los animales salvajes durante la noche. Este es un solo versículo. Es el capítulo 21 de 2 de Samuel, versículo 10. Y todo lo que encierra este versículo 10. Rispa, la madre de 2 hijos de Saúl, se viste de luto, se prepara para salir de su cotidianidad, de su día a día, e irse a donde fueron colgados los críos en aquella peña. Allí se quedó, dice, desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Este amor que trasciende, este amor que lucha por una buena memoria, porque el cuerpo de las criaturas se ha dignificado. La mujer no puede bajar los cuerpos de donde han sido colgados, porque están allí expuestos, están allí exhibidos, como quisieron exhibir a Jesús, para asustar a sus seguidores, para decir esto es lo que les pasa. Los cuerpos de estos jóvenes se convierten en una señal, en un narcomensaje, en una advertencia política. Esto le pasa a los que incumplen, y si no a ellos, a sus criaturas. Qué cosa más terrible, qué cosa más terrible para suceder. Y esta mujer que no puede bajar los cuerpos, entonces por lo menos los va a proteger. No sé ustedes, pero de la cosecha de la cebada hasta llegar las lluvias es suficiente tiempo para que los cuerpos se sequen. La mujer presenció aquello. No podía bajar los cuerpos. Así que se dedicó a espantar las bestias y los animales carroñeros, se dedicó a proteger del entorno esos cuerpos, porque aunque la vida de esos jóvenes no estaba más allí, sus cuerpos estaban presentes en ese lugar, perdiendo la dignidad que su cuerpo merecía, la oportunidad de una sepultura honrosa, de un descanso para la familia, para esta madre que no pudo comer igual ni dormir igual durante esa temporada tan larga. Y esta mujer representa a todas nuestras madres,
para las cuales este no es un feliz 10 de mayo. Esta mujer las representa. Y no es que quiera dañarle el 10 de mayo. No es que me dé placer hablar sobre estos temas o que quiera asustar a la gente. No se trata de eso. Se trata de visibilizar. Porque a veces a la iglesia se nos hace fácil considerar que las luchas políticas del pueblo no son las luchas de la iglesia, y es muy al contrario. Según las enseñanzas de Jesús y cómo vemos su testimonio en la Biblia, en los evangelios, según lo que él enseñó, es precisamente la lucha del pueblo la que debe importarle a la comunidad de fe. Es precisamente este duelo, son precisamente las catástrofes que suceden en nuestras comunidades debido a la corrupción. Son los temas de violencia intrafamiliar, son estos temas no solamente de nacimientos, sino de pérdidas. No solamente de graduaciones, sino de deserción académica. Es importante estar alerta a los temas que competen, que tocan a la comunidad, que la comunidad experimenta. Es un camino difícil. Jesús lo dejó claro. Dijo, este es el camino que yo elegí y miren cómo estoy. ¿Dónde duermo? ¿Qué como? ¿Dónde está mi cuenta bancaria? ¿En qué templo congrego a toda mi gente, a mis seguidores? ¿Cuáles son mis redes sociales? Esta vida es impopular. Nadie la quiere. ¿Quién quiere estar completamente sensible todos los días respecto de lo que sucede en el entorno? Es desesperanzador. Hazlo al nivel que puedas. Al nivel que puedas, sin que se te rompa el corazón todos los días. Protege tus emociones. Pero no nos podemos enajenar como iglesia de lo que pasa en nuestro entorno, sobre todo si tenemos dignas representantes en el texto bíblico de estas situaciones. Y Rispa es el símbolo de todas estas mujeres que no están recibiendo flores, sino levantando pancartas, que no están removiendo la tierra en el jardín, sino en las fosas clandestinas, que están batallando con maternidades alternativas porque las juzgan por no estar casadas, por ser muy jóvenes o por ser muy mayores, en un espacio en el que hay mujeres que desean no maternar y que experimentan la presión social, la presión de iglesia y la presión familiar de ¿y tú cuando te casas? ¿Y tú cuando tienes hijos? Acuérdate que no vas a estar realizada hasta que no seas mamá. Es tanto lo que tenemos para platicar, aparte de las flores, aparte de la mujer virtuosa, aparte de Proverbios 31. Es un buen día para resaltar la historia de una mujer que se cuenta en un versículo nada más y sin embargo esconde tanto. Ese es el amor de una madre. Es el sacrificio que trasciende y que aunque la criatura ya no la ve, ella está allí, ahuyentando lobos y ahuyentando cuervos y levantando pancartas hasta encontrarte, hasta que se te haga justicia. Eso también es 10 de mayo. Reconocer a las que no están en casa porque están luchando y buscando y alzando la voz y exponiéndose. Esto también es 10 de mayo. Para que nuestras madres de luto en las congregaciones también se sientan con espacio para experimentar su luto. Para que las madres de nido vacío puedan expresar sus emociones de forma abierta. Que las madres jóvenes, las madres ancianas puedan sentirse acompañadas en un mundo que viaja tan rápido, que camina tan rápido y que se seca. Esto también es 10 de mayo. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes de Galaad. Estos los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán y que recogieran los restos de los ahorcados. Y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Selá, en territorio de Benjamín.
todo se hizo como el rey lo había ordenado. Vaya manera de contar la historia. Termina sucediendo que se hizo todo lo que el rey dijo. Hay que acompañar a nuestras madres en una situación que invisibiliza sus historias. Porque no dice todo sucedió como Rispa denunció, todo sucedió como Rispa ganó por su perseverancia. No, todo sucedió como el rey lo había ordenado. Y después de esto Dios atendió las súplicas en favor del país. Otra vez, la interpretación de un pueblo que camina con Dios y quiere dejar testimonio de cómo ese pueblo entendió que Dios había caminado con ellos. Hay que tener cuidado con estos textos, porque después los usamos para justificar que Dios nos castiga, que Dios nos prueba constantemente para ver hasta dónde nos quebramos. Y es importante que no utilicemos este tipo de pasajes para justificar el sufrimiento de las personas, o para decirle que no hable, que no se queje, que ore más, que diezme, que tenga una buena relación con Dios. Necesitamos la sensibilidad más que nunca para ser pertinentes frente a una sociedad que llora a sus criaturas. Es lo mejor que podemos hacer. No podemos vivir por ellas su sufrimiento. No podemos quitarles la experiencia de perder a sus criaturas o de tenerlas lejos o de no saber qué pasará con ellos. Lo mejor que podemos hacer es empatizar y visibilizar sus historias. No podemos hablar en nombre de ellas. No podemos decir cómo se sienten. Son ellas quienes tienen que contarnos su historia. Tenemos que abrir nuestros púlpitos para que cuenten su situación, para que se liberen, abrir nuestros espacios para que alcen su voz y se sientan acompañadas, que puedan ver la pancarta de la iglesia que dice: el evangelio me sacó del templo y me trajo aquí a la calle, a protestar contigo, a traerte agua, a llorar contigo. No sé cómo rayos esto se va a arreglar, pero aquí estoy para llorar contigo, aunque sea a escucharte las veces que tengas que contar tu historia, aunque sea la misma historia y ya van 10 veces que la cuentas, cuéntala las veces que sea necesario. Para muchas no es un feliz 10 de mayo, es un 10 de mayo de lucha, de resistencia. Y como iglesia nosotros podemos acompañar visibilizando sus historias. Es un tema que nos compete. La iglesia no debe acallar su voz profética, su voz de denuncia. Cada quien lo hará de diferente nivel. Desde las personas de iglesia que decidan acompañar en plena marcha, y no podemos juzgar ni criticar, hasta las personas que decidan por lo menos que serán buenos y buenas escuchadoras, que oirán la historia sin juzgar, que ponemos a disposición nuestras lágrimas para empatizar con ellas. Es lo mejor que podemos hacer hasta que ellas nos digan de qué modo necesitan ser acompañadas. Hasta entonces es lo que podemos hacer. Cuando la matanza de los niños en los evangelios, tratando Herodes de matar a Jesús, leemos también en un versículo tan pequeñito: Raquel que llora por sus criaturas y que no quiso ser consolada. Y es que ¿quién quiere ser consolado durante el pleno duelo? No necesitamos consolarlas o lograr que dejen de llorar, tanto como unirnos a su llanto. Y eso es evangelio. Es Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. Es Jesús llorando en la montaña mientras ve Jerusalén. Te quise ayudar y no te dejaste. Es Jesús en el desierto, en las calles, tocando a las personas que nadie quería tocar y contando las historias que nadie quería contar, diciendo las verdades que nadie estaba dispuesto a decir como Él las dijo. Un feliz 10 de mayo, entonces, aún en medio de la crisis, de la dificultad, será sentirme acompañada, sentirme validada, sentirme escuchada, mientras lucho por mis criaturas. Que no suceda como sucedió con Rispa,
que David viene a hacer algo hasta que, dice el relato, eran restos, eran huesos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un cuerpo se convierta en restos, en huesos? ¿Cuánto tiempo, aunque solo la leemos en un versículo, duró esa manifestación? Duró ese tiempo de cuidar los cuerpos de bestias del campo. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar ella presenciando el deterioro de sus criaturas? No dejemos que la gente pase más tiempo del que necesita antes de contar su historia. Que su historia no contada, que su historia anónima y escondida se le vuelvan raíces de amargura, de odio. No esperemos a hacer justicia y a buscar hacer justicia de una forma más saludable que pagar con cuerpos, que pagar con vidas ajenas. Tendremos que encontrar el modo de que si no encontramos justicia como la piden en sus pancartas, por lo menos encuentren acompañamiento. Eso es evangelio. Háganlo por uno de estos mis más pequeñitos y lo habrán hecho por mí, dijo Jesús. Para bien o para mal, que el Señor nos ayude. Celebramos la maternidad que ha cedido su cuerpo, que ha cedido sus espacios, la maternidad que no viene de la matriz, pero que viene de cuidar a las crías, de acompañarles. La maternidad que no viene de la matriz, que viene del corazón, que viene de la adopción, que viene a partir de una red de apoyo, porque le crían las abuelas, las tías, las hermanas. Celebremos la maternidad, que es la forma de nutrir la vida del otro, de sanar su alma, mientras ella sana también su propia alma. Mientras mamá también mira en el pasado qué es lo que tiene que soltar, qué tiene que perdonar, para que te sea un feliz 10 de mayo. Suelta, mamá. Suelta el rencor, suelta la angustia. Suena fácil. No te estoy diciendo que lo hagas hoy. Te estoy diciendo que se puede, que mereces soltar lo que ya no sirve y abrazar lo que te hace bien hoy día. Que se puede hacer y aquí estamos para ti. Mamá, si necesitas hablar, encuentra el espacio seguro para hacerlo, aquí estamos. Mamá, si tienes dudas, si tienes preocupaciones, si hay un secreto que necesitas liberar, mamá, estamos aquí para ti. Somos familia. Nos hemos unido por un mismo lazo, el de la fe en Jesús, y nos seguiremos acompañando, porque hoy más que nunca necesitamos ternura, necesitamos acompañamiento. Que este sea un 10 de mayo de reflexión, de ánimo en medio de la dificultad y de acompañamiento unas con otras, no de mirarnos de reojo, de atacarnos, de criticarnos. Las mujeres necesitamos estar unidas y acompañarnos, darnos consejo de maternidad, tener un espacio seguro donde despotricar, porque la maternidad es difícil, y donde podamos escuchar el testimonio sabio de quienes tienen el camino más andado, por quienes empiezan apenas este proyecto de maternar. Bendita seas, bendito sea el fruto de tu vientre, bendita sea la sanidad, la cicatriz de tu cesárea, benditas sean las heridas que quedan después de una pérdida, de un aborto. Benditos sean tus senos que alimentan o que no alimentan porque has decidido no maternar. Bendita seas también por eso. Bendita seas por maternar de forma alternativa, por ser una tía cercana, una abuela, una hermana cercana que cuida, que acompaña. Bendito sea tu cuerpo en medio de la histerectomía, de los miomas, de la lucha que libras contra el cáncer, que tanto afecta a nuestra población. Bendita seas y que tu cuerpo sea libre, porque a eso nos ha llamado el Señor. Dios nos guarde. Gracias por compartir este tiempo. Nos vemos en la siguiente transmisión.